¿Qué tal en todo, Johnny? Bueno, Ahí está, vale. ahí se ve el power. No te estoy viendo a vos. Yo lo veo. Perfecto, esperá que lo ponemos grande de fondo. Estrategia operativa. Sí. Más que nada lo que me pidió Fabio de la periodización táctica. ¿Sí? Bueno. Escuchame, Ale, ¿esto es previsión táctica o es planificación? Periodización táctica y también lleva adentro el cuadro de planificación, porque es la estrategia operativa en total, digamos. Bárbaro. Bueno, la periodización, Fabio, lo que te decía ayer, viste, que tiene los principios, subprincipios y subprincipios. Lo traté de poner lo más claro posible. Los principios son los pilares fundamentales del juego. ¿Sí? La posesión, la organización ofensiva, defensiva, las transiciones, ofensiva-defensiva y defensiva-ofensiva. ¿Sí? Yo igual puse nuestro modelo de juego para que se vea bien marcado cómo lo trabajamos. Los subprincipios son los parámetros fundamentales dentro de esos macro principios, digamos. Ejemplo, la organización defensiva es un principio. El subprincipio sería según la lógica del juego de posición, lógicamente depende de lo que quiera, ¿no? Esto es nuestro modelo de juego. Los 15 pases previos para desarmar a los rivales. Ocuparse de los descolgados, que ahora lo voy a explicar, y la línea defensiva, la altura de la línea defensiva. Entonces, estos serían los subprincipios dentro de ese principio macro, que es la organización defensiva. Es nuestra manera de jugar siempre, ¿no? Y los subprincipios son los principios fundamentales de estos subprincipios. Y ahí lo aclaré. El principio es la organización defensiva. El subprincipio son los 15 pases previos y el subprincipio es la intención de ese pase. ¿Sí? Igual, acá lo dejo. ¿Cómo anda, Armil? Buenas noches. Hola, Ale. Buenas noches. Hola, Alex. Buenas noches. Buenas noches. Hola, profes. Hola, maestro. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Dano, a ver. Hola, profe. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo anda, maestro? Buenas noches, Colombia. Calor aterrador acá en la casa. Bueno, ahí lo que puse, Fabio, fueron los principios, subprincipios y subprincipios de nuestro juego, ¿sí? Que por ahí no es el mismo que el de otro, pero es nuestro juego, que siempre la periodización se arma en base a eso, no en base a un juego general, sino en base a el propio juego de uno, ¿no? Claro, lo que querés buscar con el equipo. Esta es la manera que encontré más fácil de explicarlo. Los principios son el qué, los subprincipios son el cómo hago eso que quiero, y los subprincipios son cómo hago, es el cómo de este cómo. Uy, espera. ¿Se entiende? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y de ese cómo lo hago saco un... ¿Y cómo hago esto? Entonces, acá pusimos, por ejemplo, el primero siempre es el principio, el segundo el subprincipio, el tercero el subprincipio. Está bien. Es de lo simple a lo complejo. Entonces, Escuchame, nosotros... Ale. Sí. Antes que sigas, estaría bueno que, viste que a veces siempre hay un debate entre que uno tiene una idea de presión táctica, otro tiene otra idea. Sí, A ver, que capaz que los profes colombianos tienen otra idea sobre esto, o comparten lo que compartís, o no sé, para saber, ¿no? Como es otro país, y claro, capaz que eso... les dé otra información. Ahora lo vamos a hablar así por ahí. Termino por ahí desarrollar más que nada lo que son los principios, subprincipios. Como hablamos, ¿no? Esto siempre es de nuestro juego. Que por eso está bueno lo que decís, Johnny, para que ellos puedan plantear por ahí un principio grande de juego y de ahí podemos ver otros subprincipios también. Perfecto. Nuestros principios ofensivos son tres, los grandes principios: el ataque posicional, la salida del fondo y la presión en pérdida. Son nuestros tres grandes pilares de nuestra manera de jugar en ofensiva. Nuestro ataque posicional como subprincipio tiene fijar posiciones, o sea, el uso de posiciones intermedias entre laterales y centrales. Fijar y abrir, en realidad sería la eliminación del rival a través del pase, la búsqueda del hombre libre, el 1 versus 1, ¿sí? La búsqueda del sector opuesto. Entonces, en base a eso, en base a estos subprincipios, nosotros tenemos subprincipios.
fijamos posiciones, ¿sí? Y abrimos. ¿Cuál es el subprincipio de eso? Corregir el perfil adecuado, para que ese chico esté bien perfilado. Entonces, O sea que para que se dé tanto, ¿vale? Para Sí. que se den tanto los principios como los subprincipios, hay que hacer correcciones para que eso salga bien, digamos. Exacto. Entonces, ahí tenés el pilar fundamental del juego. Entre los principios y los subprincipios, esto es un desarrollo. Claro. Sería como una metodología para llegar Claro, para llegar al ataque posicional. Sí, sí. Ahí está. Entonces, lo que pasa es que esto es distinto, porque primero, en general, sobre todo los técnicos y los profes, partimos de lo general a lo específico. Esto sería Sería como una progresión. Sería una progresión, pero en realidad más que una progresión sería como deshilachar, ¿no? Ese juego, ese ataque posicional en este caso. Después tenemos otro de los principios ofensivos nuestros, fíjate la salida del fondo, también los subprincipios, la apertura de centrales, y el subprincipio de eso es la corrección del perfil y la búsqueda de la paciencia y la lectura. Porque nosotros, como hablamos ayer, ¿no? Abrimos los centrales, ingresa el volante interior, fijamos por ahí la subida lateral opuesto y fijamos los interiores en mitad de cancha. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Corregir el perfil para que reciban bien y buscar paciencia y lectura, ¿sí? En el momento en que descargar o no descargar. Entonces, es lo mismo. Vamos de un principio general grande, que es la salida del fondo, a un primero, que es cómo hago eso, y a un segundo es cómo hago lo anterior, ¿no? Claro. Estos son algunos de los principios ofensivos. Después, ¿qué está pasando en la diapositiva? ¿Cómo anda, Fará? Buenas noches. Hola. Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo va? Bienvenido. ¿Cómo están, querido? Profe, una pregunta. Sí. Bienvenido. Bienvenido. Sí. Profe, una consultica. Por lo general, estos trabajos cuando ustedes los hacen por método de repetición o automatismos o... Miren, yo en particular, ahora lo vamos a hablar con todos los profes. Yo en particular trabajo un automatismo con una situación real de juego. Entonces, por ahí un automatismo que sería un rebote de espalda y una búsqueda del espacio con una situación real de juego en 1 contra 1. Y También es muy importante la oposición, la oposición real, o sea, el automatismo y la posición real activa, semiactiva y ya realidad de juego como tal, o... Claro, mirá, la idea del trabajo, la idea del trabajo, ¿sí? Siempre es orientado a una situación real, pero tenemos una situación de marca pasiva, más que nada, para hacer un marcaje del movimiento en el automatismo, después ya le metemos, ¿sí? Una situación real. ¿Por qué? Para manejar la intensidad del trabajo, ¿sí? Porque por ahí, si nosotros lo ponemos sin oposición, que realizamos el ejercicio sin oposición, nosotros no encontramos esa situación adaptada al juego. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, si nosotros le ponemos una marca pasiva, el movimiento sale automatizado. Ahora, si le ponemos una marca activa, el movimiento ya además de estar automatizado, se está trabajando la intensidad que nosotros necesitamos y queremos que se aplique al juego. ¿Se explica? Sí, profe, perfecto. No sé si fui claro con lo que dije, si no, vale, complementalo. Sí, no, está bien. Bueno, ¿Se entendió? Sí, profe, claro, le entendí perfecto. Tenemos los principios defensivos, que los principios defensivos a mí me gusta dividirlos en 3, porque si no es todo una ensalada, si no. Y por ahí, si uno divide, para mí, los principios defensivos en 3 partes, es decir, cómo defendemos en un bloque bajo, cómo defendemos en un bloque medio y cómo defendemos en el bloque alto, que esas 3 situaciones en el partido se dan, me parece que es la mejor manera, que por lo menos entiendo yo, de hacer un poco más específico las tareas defensivas. Que yo creo que las tareas defensivas son muy importantes, incluso aunque ataques, porque podés atacar mucho, pero si los bloques bajos, medios o altos no recuperan la pelota, los equipos de posesión no la tienen nunca. Entonces,
nosotros somos por la característica de nuestros jugadores, solemos jugar bastante abiertos. Entonces, en base a eso, en base a los principios ofensivos nuestros, también se crean nuestros principios defensivos. Porque si nosotros no hacemos correlativo nuestros principios ofensivos y defensivos, ya ahí estamos teniendo una contradicción y un problema. Porque, por ejemplo, si nosotros buscamos atacar y nuestro principio ofensivo es un juego de posesión, la presión tiene que ser en mitad de cancha en 4 segundos. No podemos recular, porque si reculamos no la tenemos nunca. Entonces cambia nuestro principio ofensivo también. No sé si se entiende. Profe, pero igual, a ver, también esto depende del pensamiento de cada uno, porque... Por eso. Claro, sí, sí. O sea, yo estoy mostrando la mía como un ejemplo. Bien. O sea, más que nada para que se entiendan los principios, su principio, su principio, y con eso también podemos, cada uno puede desarrollar su modelo de juego. El principio en este caso es el bloque bajo, ¿sí? Las coberturas defensivas, que es como trabajamos nosotros. El subprincipio es la ocupación correcta de espacios, el subprincipio es que cada jugador en defensa realiza la cobertura del otro. Juego de novios, le llamo yo. Porque trabajan en parejas. Por ejemplo, el 4 y el 2 trabajan en parejas, el 3 y el 6 trabajan en parejas. El único que se mete en el poliamor sería el 5, digamos. que se mete a intervenir. Y después, sí. ¿Y el 2 y el 6 también trabajan en pareja o ahí ya lo laburá de otra manera? En las coberturas no. Para mí los novios son los laterales y los centrales. Porque ya donde el 6 complementa al 2, ya el 3 directamente trabaja con el 6. Después, las transiciones, ¿sí? Defensivas, ofensivas, nosotros buscamos el hombre libre, como hablamos ayer, como principio fundamental de la transición. Conducir y atraer como su principio, y subprincipio trabajamos la paciencia para encontrar el hombre libre y buscar la intencionalidad del pase. ¿Sí? Profe, Lo mismo que... tengo una pregunta, disculpa. Sí. Y, por ejemplo, estás en una situación de ataque, perdés la pelota, te contraatacan y estás defendiendo con 2. Y los dos, justamente, son los 2 centrales. Esas coberturas que hacen del 2 a la 6... Estamos en situación de ataque. Bien, por eso. ¿Dónde perdemos la pelota? No, donde sea y te tiran un pelotazo para arriba y... Lo que pasa es que no ahí sé, cambian, porque fíjate, Johnny, por eso pusimos los principios defensivos. Entonces, en base a dónde perdamos la pelota, nosotros tenemos distintos tipos de presiones. Bien, pero un ejemplo, a ver, vos te quedás defendiendo con 2, ponele porque subiste el equipo para arriba, te quedás defendiendo con 3, con el 2, sí, con el 6, centrales y el volante defensivo, el 5 sería, por ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, te robaron, salió mal tu presión, le pegaron para arriba, va donde está el 6, o va donde está el 2, de lo mismo, y uno hace la cobertura al otro, ¿no? Es que ahí, mira, justamente me había quedado el parámetro para hablar de la gestión de los descolgados, que lo puse ahí al principio. La gestión de los descolgados es justamente eso, Johnny. Es tratar de gestionar los jugadores que quedan descolgados, porque si nosotros, a ver, tenemos, como dijiste bien, tenemos 3 jugadores defendiendo, quiere decir que tenemos 7 atacando. Si nosotros tenemos 7 atacando, probablemente ellos tengan 8 defendiendo más el arquero, mínimo, ¿no? Sí, 9. 9 defendiendo, quedan 2 descolgados. Esa gestión de los descolgados es la que para mí es la más importante a la hora de la defensa, cuando se ataca. Porque si no gestionás... Sí. Los Alejandro, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Muy bien, gracias. Profe, de pronto me demoré unos minutos para llegar y la pregunta mía, o para ubicarme inicialmente es, ¿qué sistema de juego emplean ustedes ahí, por favor? 4-3-3. ¿Cómo? 4-3-3. El sistema de juego es 4-3-3. Y la organización... Igual, profe... sí. Igual, sí. Profe, igual yo creo que el sistema de juego, en este caso, es indiferente, porque por eso podés defender con 4...
Por O eso sea, no lo mucho no le hablé. va a cambiar, me parece, ¿no? No, la verdad que no me interesa demasiado, porque en general no quedamos nunca con 4 en el fondo. Acá es muy raro que quedemos con 4 en el fondo. Es más, o Claro. quedás con De todas 5 formas, se o quedás con reconvierte. 2. Claro, se reconvierte el sistema de juego dependiendo de la situación como estábamos hablando, dependiendo del principio que nosotros estemos utilizando. Una cosa es cuando nosotros no tenemos la pelota, una cosa es cuando tenemos la pelota y otra cosa cuando estamos atacando. ¿Se entiende? Por eso me resulta interesante, sobre todo el tema de Fabio me había pedido que explique lo de los principios, subprincipios y subprincipios, perdón, subprincipios, que es cómo trabaja la periodización táctica, porque yo leí mucho sobre esto, nos resulta bien, porque la verdad que me parece que así se puede organizar mejor un plan de trabajo, y por ahí donde organizás y trazás un mejor plan de trabajo para los profes es mucho más fácil, para los preparadores físicos mismos es mucho más fácil. Claro. Sí, ¿Cómo anda, Johnny? Buenas noches. Alejandro, Sí, ¿con qué grupo etario estás trabajando? estamos trabajando con chicos de 12, 13 años, 12 y 13 años. Ok. que para mí es la mejor edad para enseñarle esto. Porque por ahí lo que se habla que acá, ¿no? Se hablaba hace muchos años que a los chicos no había que enseñarle de táctica. Yo creo que cuando los chicos aprenden de táctica, que doy por mi experiencia propia, lo aprenden mucho más rápido que un grande. A ese chico, el técnico que venga le puede plantear cualquier variante que ese chico la va a entender. Sí, pero yo creo que, bueno, en realidad 12, 13 años es la edad de la táctica, ¿no? Donde ya tú comienzas a implementarle mucho más hoy en día que como estábamos viendo anoche, estabas trabajando con chicos de 9 años y ya estabas enseñándole a tocar de frente, pivotear y todas esas cosas. Claro, bueno, la planificación es para esas categorías 2007 y 2008, que son 12, 13 años. Okay. ¿Se entendió, Fabio, alguna pregunta de la periodización? No, es claro, claro. Perfecto, Bien. porque sí, Y también el acople que tiene que tener de todas las líneas, tanto cuando se hacen las transiciones. Es claro, importantísimo. por eso es muy importante la gestión de las líneas. Claro, algunos equipos se quedan con una parte sola y eso no es el todo. Entonces después el equipo se queda solamente con el aspecto defensivo, pero después no se suelta porque, bueno, no se trabajaron otros aspectos, no se acoplan. Y fíjate cómo hay un montón de aspectos intermedios que por ahí no se tienen en cuenta. Claro, sí. Por eso, Yo bueno, hoy a la tarde, sí. vi un video en donde explicaban por qué es importante mantener la posición. Que muchas veces los jugadores al no encontrarse con la pelota rompen la posición, y entonces, bueno, ahí es donde se generan los desequilibrios. Entonces, Bueno, la importancia de poder fundamentar por qué. Porque un jugador que no esté en posesión de la pelota puede estar haciendo alguna cobertura o puede estar expectante para poder sacar provecho de una posesión, por ejemplo. lo que pasa es que es lo que hablamos ayer, justo que creo que aplica para esto también, ¿no? Hay chicos que por ahí no le podés hacer que mantengan la posición, no hay manera, no hay forma, de la edad que tengan no hay forma de que mantenga la posición. Entonces, ¿qué haces con ese chico? Porque alguno lo sacaría, porque si quiero que juegues bajo mi esquema, y por ahí ese chico juega bien. Yo creo que la mejor manera que encontramos nosotros, en ese caso, después de probar muchas alternativas, es correr del eje 2 metros para adentro. Que tenga un poco más de contacto con la pelota, casi jugando de delantero interior más que de extremo. Y por ahí al tener más contacto con la pelota o estar más cerca de la pelota, ese chico por ahí puede lograr hacer una posición en 2-3 metros para atrás, pero participar más tiempo del juego y quizás complementarlo mejor con el lateral o con el carrilero, depende de lo que se use. Después también les traje algo Conectar bastante, más.
Claro, conecta más. Bastante interesante para los profes, sobre todo, no tanto para nosotros los técnicos, que sé que tenemos muchos profes acá, la mayoría. Dígame si se ve, por favor. Sí, se está viendo, sí, Ale. Sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, lo que busqué hoy y encontré fueron un montón de parámetros de la Bundesliga de esta temporada actual, sobre un total de 25 fechas que fueron las que se jugaron, ¿no? Los parámetros son de los sprints, de los disparos a puerta, de las carreras en velocidad, de los kilómetros recorridos, de los duelos ganados, de la efectividad del pase y de la cantidad de pases que hacen. Que me parece que está bueno, yo después lo mando al grupo, no hay ningún problema. Está bueno para nosotros por ahí o para los profes mismos tener valores. No sé qué opina Pela, Fabio, los profes, tener valores totales de un jugador de elite, ¿no? Sí, por supuesto. Más que nada para tener un parámetro y una idea de más o menos los valores que manejan, ¿sí? De acuerdo a los valores que tenemos nosotros también, es ahí donde manejamos el volumen de la carga, ¿sí? De la periodización de la carga. En este caso, de la aplicación que nosotros estamos utilizando, ¿sí? Que nos facilita un montón, más allá de tener los datos medidos y todo. Nosotros les contamos que no tenemos la posibilidad ni el acceso a GPS o grandes herramientas de medición, entonces los valores totales lo que le hacemos es manejarnos a través de testeos. Bueno, pero escuchá, justamente este tipo de trabajo yo lo hago para los clubes de menos recursos que somos nosotros. Claro. Que somos un club muy precario. ¿Y por qué? Lo paso a explicar. Por eso yo le estoy comentando a los profes, sí, que por ahí no saben de la realidad de nuestro club, entonces los tenemos al tanto de cómo trabajamos nosotros también. Porque es muy difícil medirnos para nosotros con GPS, porque la verdad que los GPS salen muy caros. Y por ahí si compras un GPS, medís haces una sola medida, no podés hacer 40 medidas como estos tipos. Entonces, ¿qué fue lo que busqué yo con esto? El tratar de ir desgranando desde las acciones totales de la temporada a cuánto sería la cantidad de sprint, por ejemplo, que hace por partido. Entonces, por ejemplo, vamos con el primer caso, que es Hakimi, ¿sí? Que es el lateral del Borussia Dortmund. Realizó en total de la temporada, en 25 fechas, 841 sprint. ¿Sí? En 2045 minutos, da un promedio de un sprint cada 2 minutos en velocidad. ¿Sí? Que acá está el caso. Un sprint cada 2 minutos, cuando por ahí, y además es un lateral pasador, ¿no? Es el mejor valor. Siempre los valores están de arriba para abajo, del mejor al peor. Un sprint cada 2 minutos. Relativo, ¿no? Porque son los mejores jugadores del mundo. Bueno, por eso, pero fíjate, si los mejores jugadores del mundo hacen un sprint cada 2 minutos, entonces tenemos el promedio por partido de minutos acá es de 87, o sea que Hakimi jugó aproximadamente 87 minutos por partido en la temporada, lo que me da un promedio de 36 sprint por partido. O sea, acá tenemos, en esta parte tenemos el 100% de los sprints que hicieron los jugadores. Entonces, si nosotros tenemos, sobre todo para los profes, ¿no? Un valor estimado de 36 sprints por partido en 90 minutos, es una buena manera de poder saber cuántos sprints tienen que realizar nuestros jugadores en una práctica. Bueno. Entonces, acá para hacérsela fácil a los profes, como se lo voy a pasar, le puse cuánto es el 100%, cuánto es el 80%, cuánto es el 70%, el 50% y el 40% de esa cantidad de sprint. Entonces, si vos necesitas trabajar sobre una base al 80% de la capacidad, tenés que realizar, sobre todo en este formato para un lateral, 28 sprint en la práctica. Que es mucho más fácil. ¿A qué te referís con sprint? Velocidad pura. Sí, pero ¿en cuántos metros? No, es un sprint, una salida en velocidad pura. A máxima velocidad. 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40 metros. No más de 30 metros. Más de eso no, porque por un gasto energético no puedes realizar nada. Más de 5 y menos de 30. Claro. Alejandro. Sí.
Compañeros, bueno, ahí está con nosotros el profesor Germán, quien aparece ahí en la pantalla. Germán, o si le podemos ver la cara a Germán, por favor, que él es el preparador físico del equipo profesional femenino del Deportivo Pereira, la sub-20 y la sub-17. Entonces, pues para darle la bienvenida y presentárselo a ustedes, compañeros, ahí en el grupo de trabajo de esta noche. ¿Cómo le va, Germán? Buenas noches. Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Encantado de estar y compartir con ustedes. Igualmente, el placer es nuestro también. Mucho gusto. Gracias. Entonces, en base a los sprints por partido, me parece que es una buena manera de reemplazar los GPS en nuestros jugadores, porque es más fácil controlar cuántos sprints hace de una manera por ahí más organizada que hacerlo directamente con un GPS que es carísimo, que te va a marcar que hizo más o menos sprint que lo que vos necesitabas. Por ahí, sobre todo, como hablamos antes, en una situación más mecánica, ¿no? En una situación que no es mecánica es muy difícil de medir. Sí, claro. Entonces, después también, lo que les traje a los profes fueron los kilómetros recorridos por partido. ¿Sí? Lo mismo, en los puestos, fíjense, la mayoría de los puestos con mayores recorridos en la Bundesliga son los mediocentros o los centrocampistas. Salvo este, que es delantero, la mayoría son mediocentros. Por ende, es una liga que evidentemente los mediocentros corren mucho. Sobre un total de 2.096 minutos, Kimmich, que es el mediocentro del Bayern Múnich, recorrió 293 kilómetros. A 90 minutos promedio por partido que juega, da un total de 12 kilómetros por partido que corre. Y fíjense que los promedios son casi similares, son casi iguales. Están todos en los 12, 12.04, 12.08, pero están todos en los 12, con distintos valores. Porque acá te marca cuánto hace el kilómetro. Y por ejemplo, el kilómetro Kimmich. Perdón, Sí. Creo que el dato más importante para nosotros, profes, no sería tanto la cantidad de kilómetros recorridos, sino la cantidad de aceleraciones y la cantidad de esfuerzos máximos que se hicieron en un partido. Por eso es un poquito, a mí por lo menos me resulta un poquito más interesante valorizar los sprints y las aceleraciones por metro. Pero fíjate que hay una diferencia, la diferencia está en el puesto. Sí, totalmente. A mí me interesa saber cuántos metros recorrió con el balón en el pie, claro, con balón y otro sin balón. Eso lo tengo que buscar en la página de la Bundes, eso es bueno también. Lo máximo que llegué a encontrar fueron la cantidad de pases, que es tremendo, la cantidad de pases, por ejemplo, Kimmich da casi un pase por minuto, por ende, cuando dicen que los jugadores tienen mucho la pelota, fíjense que es un pase por minuto, y el promedio de pases por partido son 103, no es tan alto el promedio de pases de los otros jugadores con respecto a Kimmich, que da alrededor de 15 pases más por partido, que es una locura. Y así todo, siendo Kimmich el jugador que más pases da, es el jugador que más kilómetros recorre en la Bundesliga. ¿Por qué crees que se da, Pela? Desconozco, pregunto del desconocimiento. A ver, de nuevo porque estaba anotando. ¿Cómo es la pregunta? Es una cuestión de imprecisión. Lo que analizo así muy por encima, ¿no? Debe ser la posición, sí, ubicándose en el desmarque para tener contacto con la pelota. Obviamente que el juego es muy dinámico, por eso la cantidad de pases. Pero corre muchos metros. ¿Qué? Corre muchos metros. Exactamente, la cantidad de pases que hace o que da, ¿sí? Se ve la cantidad de metros, que no me acuerdo cuántos era, de corriendo cada metro. Yo supongo que será para hacer una opción de pase, buscando los desmarques, ¿sí? Trasladándose en función del movimiento de la pelota, para hacer una opción de pase para el equipo o liberar la salida del equipo. Eso es lo que interpreto yo a grandes rasgos, ¿sí? Sí, es cierto. Y fíjate una cosa también. Fíjate... No sé si coinciden conmigo los profes, ¿qué opinión tienen al respecto? Y otra de las cosas... Sí, Fabio. Lo que digo que tiene que ver con la dinámica de juego también. Claro. Me gustó el caso de Tiene que ver con la dinámica de juego.
Porque además, fíjate arriba en el cuadro de arriba, que es la efectividad del pase, tiene una efectividad del pase de 92%. Por ende, la efectividad del pase encima es altísima. Es un jugador que corre mucho, que pasa mucho la pelota y que la pasa casi siempre bien. Porque 92% de pase es una locura. Pero Alejandro, te da la pauta de que tiene una buena efectividad en precisión, pero Sí. también tenés que darte cuenta que él es un jugador que recupera muchos balones. Claro. Entonces, por ese motivo se ve que corre mucho, porque tal vez él la entrega bien, pero los compañeros no. Entonces, cuando los compañeros la pierden la pelota, él es el primero que tiene que ir a recuperarla, ¿no? Por la posición. Bueno, pero fíjate acá, por ejemplo, que los jugadores con más cantidad de pases están la mayoría dentro del Bayern Múnich también. Pavard, Alaba, Thiago y el mismo Kimmich. O sea, la mitad de los 10. Pero sí, lo que dice es cierto, que no tienen muy alta efectividad de los pases los jugadores, porque están dentro de los últimos 3. Obviamente, efectividad dentro de estos monstruos, ¿no? A mí un jugador que me pasa 92% bien la pelota, conmigo jugaría toda la vida. Traelo, que lo hacemos firmar rápido. No, olvidate. Y después otro de los datos que encontré, que por ahí yo no lo hice todo, pero no lo supo interpretar porque lo saqué directamente de la página de la Bundes, es las carreras intensivas. ¿A qué crees que se refieren, Fabio Pela? Y puede ser algún trabajo más de potencia aeróbica alta, media y alta. O sea, porque nos dieron... cercano al BA2. Las acciones dieron... Igual, también coincido con el que dice Fabio, pero también me gustaría escuchar la opinión de los profes que están observando también, si quieren dar su opinión, ningún problema, estamos todos para debatir, para escuchar la opinión del otro. A ver, de pronto se me viene aquí a la cabeza que puede ser el estilo de juego del equipo. Es un equipo, ese Bayern Múnich, en buena parte del tiempo juega del centro hacia los costados, podría ser, y en una posición medio centro, pues tiene mucho contacto con el balón. Es cierto. Es más, hay un detalle que dijo usted que no lo había notado y que me está dando a parecer, que fíjense que la mayor cantidad de pases en efectividad son lateral izquierdo y lateral derecho. Por ende, es cierto, efectivamente usa mucho el juego exterior. De adentro hacia afuera, sí. Claro, porque están Alaba y Pavard como los mejores efectivos en los pases. Y Pavard y Alaba los que más pases hacen en la Bundesliga. Por ende, es interesante lo que dice. Es real. Y el perfil de esos dos laterales es ofensivo. Sí, los dos. Los dos. Claro. Tienen mucho contacto con el balón, si juegas de adentro hacia afuera, tienen mucho contacto con el balón. Me imagino que mucho centro, mucho cambio de frente, no sé. ¿Qué piensan los otros compañeros? Sí. Ale, te hago una pregunta. A ver, este Kimmich es volante, ¿no? Sí, es volante central ahora. Bien, Volante central. ¿Y tenés algún otro volante más ahí estadística del Bayern? ¿De qué? Sí, tengo casi todos. ¿De qué? ¿En qué sentido? No, que juegue acompañado con él. ¿De pases o de kilómetros? No, o sea, que juegue al lado de Kimmich, por ejemplo. ¿Tenés alguna otra estadística de ese jugador? Thiago Alcántara, que está Thiago, acá. pero no figura nada. Sí, me da alta efectividad mucha cantidad de pases, pero no tan efectivo. Porque no me aparece entre los primeros 10 en la efectividad. Pero ahora lo que estamos viendo sería ¿qué es lo que estamos viendo de Kimmich? ¿Por qué corre tanto? Dijiste. La cantidad de pases, la efectividad de pases, pero ¿por qué corre tanto? Profes, ahí mandamos el código de vuelta, pues está por cortar. Ok. Así que ahí lo mandamos de vuelta, así seguimos el debate, que está interesante. A ver, me llama Gómez, por favor.